Prepara, oh Dios, mi corazón para recibir. Rompe el duro suelo en mí, ayúdame a creer. Tu palabra siembra en mí, su fruto haz crecer. Haz que pueda escuchar, guíame en tu verdad. Muestra a Cristo, muestra a Cristo. Revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen Cristo es Señor. Viva luz es tu verdad en mi oscuridad, me guarda en la tentación, sabiduría me da. Manjar a los hambrientos y esclavos libertad, riqueza al alma pobres, ven háblame Señor. Muestra a Cristo, muestra a Cristo. Revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen Cristo es Señor. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Muestra a Cristo, muestra a Cristo, muestra a Cristo, muestra a Cristo. Revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen Cristo es Señor. Muy buenos días, familia Vida en su Palabra, el Pastor Eduardo por acá. Qué bendición una vez más el poder acercarnos a la Palabra de Dios, especialmente en estos tiempos que estamos viviendo, donde hay tanta incertidumbre, tanta ansiedad. Nuestro corazón necesita alimentarse de la Palabra de Dios, que estemos cimentados en ella, confiar en el carácter bondadoso de nuestro Dios y en su promesa de guardar nuestros corazones
con su paz que sobrepasa todo entendimiento. Que en estos días sigamos diciendo como el salmista, el día en que temo, yo en ti confío. Y al mismo tiempo que siga siendo un momento para nosotros buscar más de la presencia del Señor, crecer en oración, crecer en poder estar afirmados en aquello que no se mueve. Hoy vamos a hablar de un tema que por momentos es a veces difícil y tiene que ver con los falsos maestros. Hemos estado en Segunda de Pedro, en la segunda carta del apóstol Pedro. Y la última vez que estuvimos en esta carta de Pedro hablamos de cómo él advierte a sus lectores que el Señor ciertamente iba a juzgar a los falsos maestros y que también iba a rescatar a su pueblo. Que así como juzgó a los ángeles que pecaron, así como juzgó al mundo antiguo en los días de Noé, así como juzgó a Sodoma y Gomorra, así también iba a juzgar a los falsos maestros al final. Pero así como rescató a Noé y rescató a Lot, Él es poderoso para rescatar a su pueblo. Pero ahora Pedro va a pasar a darnos una descripción más detallada de los falsos maestros. Es importante para nosotros escuchar esto, especialmente porque al ver todas esas características de ellos, nosotros nos esforcemos con la ayuda del Señor para evitar caer en eso mismo que ellos estaban haciendo. Ver qué es lo que movía a estos falsos maestros para buscar engañar a las personas debe ayudarnos a nosotros también a crecer en discernimiento, porque recuerden que todos somos propensos a ser engañados. Quizás a usted le pasó como a mí, que fue sorprendente escuchar todo este tema de personas creyendo que encontrando un pelo en la Biblia y hirviéndola podían recibir algún tipo de beneficio contra el coronavirus y cosas así. Y es preocupante porque uno dice, bueno, son personas que son inteligentes. ¿Cómo es posible que puedan creer ciegamente en ese tipo de supersticiones y engaños? Es porque al final del día todos somos propensos a ser engañados y por eso necesitamos siempre crecer en estar alertas, crecer en discernimiento y sobre todo alimentarnos de la verdad de tal manera que cuando la mentira venga, así sea de muy lejos, nosotros podamos identificarla. Y antes entonces de entrar a nuestro texto, acompáñenme a orar. Señor, tú eres bueno, tu palabra es verdad y tu promesa es que nosotros seamos santificados por medio de ella. Que al ver lo que tú dices aquí de estos falsos maestros, nuestros corazones, Señor, puedan ser alentados por tu Espíritu para seguir siendo, Señor, santificados por ti, siendo moldeados por ti y apartándonos, Señor, de todo aquello que necesitamos apartarnos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora les decía, vamos a ver en nuestro texto cómo Pedro describe a los falsos maestros. Y hay tres cosas del carácter de los falsos maestros que Pedro enfatiza en esta sección. Como es una sección más bien larga, los versículos del 10 al 22, vamos a ir viendo como parte por parte. Entonces vamos a empezar viendo los versículos del 10, la parte B, al versículo 13. Hay tres características en general en la primera sección que Pedro enfatiza, y es que los falsos maestros son arrogantes, están inclinados a la inmoralidad, y lo tercero es que están inclinados a la codicia. Vamos a ver la parte donde Pedro habla de la arrogancia. Él dice que están llenos de orgullo. Mire conmigo el versículo 10, la parte B. Dice que estos falsos maestros son atrevidos y obstinados. Y dice, no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas. Cuando los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Señor. Pedro dice entonces que estos hombres eran arrogantes, atrevidos y obstinados. Es decir, en ellos había una terquedad, unas personas llenas de autosuficiencia que hacen las cosas a su manera. ¿Y cómo ilustra Pedro que estas personas hacían eso? Bueno, dice que no tenían ningún respeto, no, dice no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas, es decir, se dirigían de manera ignorante hacia los ángeles caídos, es lo que nuestro texto nos está diciendo. No sabemos exactamente eso cómo se veía, pero pudiéramos pensar que se trataba de ellos querer mostrar un conocimiento o un poder superior. Entonces sí, esa es una característica principal de los falsos maestros. Ellos se presentan como si fueran una especie de élite, una clase aparte, como que tienen una mayor cercanía a Dios y siempre tienen visiones, siempre hablan como directamente con Dios y hacen sentir a los demás como wow, ese está en otro nivel.
Ahora, ciertamente todos debemos crecer y madurar en nuestro caminar con el Señor, pero eh, generalmente, mis hermanos, a la medida que nosotros nos acercamos más al Señor, el efecto es una humildad en el corazón. El darnos cuenta de nuestras fallas, el darnos cuenta que todo es por gracia, pero no el tener esa arrogancia y ese orgullo de pensar el tener una especie de superioridad. Entonces estos hombres estaban hablando de cosas que ni siquiera entendían. Pedro dice que aún los ángeles de Dios que ministran en su presencia, llenos de majestad, ni aún ellos se atreven, dice nuestro texto, ¿sí? No pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Señor. Judas en su carta, que tiene muchas ideas similares con segunda de Pedro, lo pone de esta manera. Él lo ilustra diciendo que cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero entonces mire el contraste, que aún los ángeles del cielo, que son poderosos y mucho más fuertes que cualquier ser humano, ¿sí? Aún ellos no hablan con esa arrogancia, sino que dicen, el Señor te reprenda. Pero estos falsos maestros, obrando con orgullo, con arrogancia, con superioridad, hablaban de cosas que no conocían. Nuestro texto sigue diciendo que eran hombres que en su arrogancia actuaban en un sentido como animales. Mire lo que dice el versículo 12. Pero estos, como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos, blasfemando de lo que ignoran, serán también destruidos con la destrucción de esas criaturas, sufriendo el mal como pago de su iniquidad. Entonces, estas personas que se presentaban como con un conocimiento superior, Pedro dice, en realidad son ignorantes, son como animales irracionales que obran por instinto, como esos animales que cazan, ¿sí? Para alimento, igual que esos animales, estos falsos maestros van a ser destruidos. Se creían sabios, pero realmente Pedro los describe como bestias. Y que ellos serían destruidos, ¿sí? Como dice, con la destrucción de estas criaturas. Una vez más Pedro asegurándonos, estos hombres van a ser juzgados. Se presentan como personas superiores, llenas de jactancia, llenas de arrogancia, como con un nivel superior, con la capacidad de hablar incluso a demonios poderosos, pero en realidad son ignorantes, son llevados por instinto. Una de las cosas que la Escritura nos muestra es que cuando conocemos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ya no vivimos gobernados por nuestros deseos, sino por la verdad de Dios. Pero estos hombres iban siendo llevados o movidos por sus deseos. Así que esa es la primera característica que Pedro nos presenta de ellos. Eran arrogantes, caminaban como con esa superioridad, con esa jactancia. Algo que es completamente contrario a lo que es el Evangelio. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo dijo que aprendiéramos de Él, que es manso y humilde de corazón. No hay ningún lugar para el orgullo, al contrario, hermanos. También el Señor Jesucristo en su ministerio reprendió una y otra vez el pensar que somos más que los demás. Recuerde cómo puso esa ilustración de el fariseo y el publicano orando, que uno oraba consigo mismo diciendo gracias porque yo no soy como otros. Pero el publicano simplemente dijo, sé propicio, Señor, a mí, que soy pecador. Mientras más crecemos en el conocimiento del Señor, más descendemos en humildad delante de nuestro Dios. Y la segunda característica que Pedro nos presenta de los falsos maestros es su sensualidad. Es decir, vivían inclinados constantemente a la inmoralidad sexual. Los versículos del 13 al 14 dice, ellos cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día. Son manchas e inmundicias, deleitándose en sus engaños mientras banquetean con vosotros. Mire la descripción tan tremenda que Pedro hace de estos hombres. Cuentan por deleite andar en placeres disolutos, es decir, en placeres perversos durante el día. Y aquí a Pedro lo que llama la atención una vez más es a que vivían tras satisfacer los deseos de su carne y que ahora lo hacían durante el día, refiriéndose en que no había vergüenza alguna,
que eran de ese tipo de personas que vivían en su pecado y hablaban de ello y se reían de ello y contaban sus hazañas en ese sentido. Pero se deleitan en eso. Y esto primeramente debe ponernos a nosotros a meditar si como creyentes, si como aquellos que hemos nacido de nuevo en Cristo, hallamos deleite acaso en aquello que el Señor murió para rescatarnos. Si el Señor nos ha rescatado del gobierno del pecado y aún de la condenación del pecado, del poder del pecado sobre nosotros, no podemos deleitarnos en aquello que el Señor condena. Y es lo que aquí Pedro dice que estos falsos maestros hacían. Cuentan por deleite andar en placeres perversos sin vergüenza alguna. Eso también debe ponernos a pensar, ¿estamos nosotros, te avergüenzas tú de tu pecado? ¿O lo celebras o piensas como, bueno, eso no tiene nada? No. Siempre debemos crecer en que nuestro Dios agilice nuestra conciencia, nos dé una sensibilidad por lo que sabemos no agrada a Él. Luego los describe allí como manchas e inmundicias, o sea, tenían la capacidad de contaminar la iglesia, deleitándose en sus engaños mientras banquetean con vosotros. O sea, estaban participando incluso de la comunión de la iglesia como si nada. Por eso en muchas partes, por ejemplo, Pablo en 2 Corintios advierte a la iglesia que no debían andar con alguien que llamándose creyente perseverara en vivir en pecado. Pedro les dice, miren cómo estos viven esas vidas abusando de la gracia de Dios y aún así permanecen entre ustedes contaminando la iglesia del Señor. Luego dice en el versículo 14, y aquí es donde vemos ese énfasis en la inmoralidad sexual, tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. A diferencia de lo que Job dice en Job 31:1, cuando él dice, hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna joven. O lo que el Señor Jesucristo dijo en Mateo 5:28, que todo aquel que mire una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Estos hombres más bien estaban buscando la oportunidad de encontrar alguna presa, por decirlo de alguna manera. Dice, los ojos llenos de adulterio, buscando oportunidades para pecar. Hermanos, la inmoralidad sexual es un asunto de lo cual la Biblia tiene mucho para decirnos, precisamente porque el Señor sabe de todas las tentaciones que se enfrentan en esa área. Entonces le dice a la iglesia que identifiquen cómo los falsos maestros tienen esa inclinación a la inmoralidad. Y nosotros hemos escuchado historias así, de personas que traen vergüenza al evangelio por causa de adulterios, de fornicaciones, y que en vez de ponerle la seriedad y la gravedad al asunto, eso se disminuye. Y ya se restauró y ahora tiene un nuevo matrimonio, una nueva persona. No. Aquí la Escritura nos muestra que esto es algo muy serio. Algo muy serio. De manera que nuestro texto nos dice que ellos no solamente vivían así con los ojos llenos de adulterio, seduciendo también, nos dice a continuación, seducen, tomado de un lenguaje de pesca, a las almas inestables. Pedro, empezando su carta, dice que les estaba recordando estas palabras para que fueran confirmados en la verdad. Pedro dice que los falsos maestros estaban logrando seducir, dice él, a las almas inestables, a las personas que no estaban bien afirmadas en la fe. Y ahí es donde usted debe preguntarse, ¿será que yo estoy afirmado en la fe? ¿Será que yo estoy cimentado completamente en la roca que es Cristo? Porque eso es lo que Pedro quiere animar a los creyentes. Mira, manténganse firmes, porque precisamente aquellos que están siguiendo a los falsos maestros son aquellos que son inestables. Y luego, además de esa sensualidad que estaban usando y que atraían a seguidores así usando de esto, él nos presenta una tercera característica en ellos, que es la codicia, la avaricia. Dice el versículo 14 al final, tienen un corazón ejercitado en la avaricia, son hijos de maldición. Abandonando el camino recto se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad, pero fue reprendido por su transgresión, pues una muda bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta. Mire cómo entonces nuestro texto dice de los falsos maestros que ellos son expertos en la codicia.
En los primeros versículos de este capítulo 2, Pedro había dicho que los falsos maestros harían mercadería de ellos. Es decir, el interés de ellos es extraer dinero de las personas. ¿Acaso no es eso algo que vemos demasiado hoy en día? Hermanos, antes de avanzar más en hablarles de ese tema, quiero decirles que yo creo que es necesario que seamos generosos, que el ofrendar y diezmar es un mandato bíblico, que es algo que debemos hacer con alegría de corazón, pero al mismo tiempo Dios ha dado mecanismos para proteger a la iglesia de esos abusos. Muchas personas utilizan la fe como fuente de ganancia, algo de lo que Pedro advierte en su primera carta, ¿sí? Que los pastores no debían hacer las cosas por la avaricia del dinero, que si una persona quiere hacer dinero, el pastorado no es la profesión para hacer dinero. Pero él dice que los falsos maestros precisamente son expertos en avaricia. Ayer veía un video impresionante de un hombre en algún país de Latinoamérica, no tuve la oportunidad de ver cuál, ¿sí? Estaba vendiendo un gel antibacterial con nardo puro que iba a tener la capacidad de librarles del coronavirus por el poder de Dios y aún de la muerte si pagaban no sé qué cuánta cantidad. Siempre buscando maneras y formas de engañar y sacarle el dinero a las personas. Esa es la clásica enseñanza de prosperidad que estamos viendo muy diseminada, esparcida por todo el mundo. Prometiendo el bienestar si siembras esto, si siembras aquello, torciendo lo que la Escritura dice. Y ustedes han visto cómo en estas situaciones los que realmente prosperan son los falsos maestros, los que se llenan de dinero. Y de esto recibimos esa advertencia. Estos hombres tienen un corazón experto en la avaricia, siguiendo, dice nuestro texto, el camino de Balaam. La historia de Balaam es bien interesante, la encontramos allá en Números 22, donde uno de los reyes enemigos de Israel, ¿sí? Balac, lo quiere contratar para que él pronuncie una maldición contra el pueblo de Dios. Y una de las cosas que hace que el Señor se enoje con Balaam es que él haya respondido a ese llamado. Y por eso nuestro texto dice que abandonando el camino recto, es decir, en algún momento estos falsos maestros parecían caminar allí en el camino recto, abandonando el camino recto, se han extraviado y han seguido el camino de Balaam. ¿Y cuál es el camino de Balaam? Balaam amó el pago de la iniquidad. Es decir, él no le interesaba ir en contra del pueblo de Dios porque iba a recibir dinero en eso. Pero nuestro texto dice que él fue reprendido por su transgresión. Dice que una muda bestia de carga, un asna, hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta. En Números 22, del 26 en adelante, aparece esta escena. Allí iba Balaam, ¿sí? Responde a este llamado de ir a maldecir al pueblo de Dios. Dice el versículo 26, y el ángel del Señor se fue más lejos. Ya había pasado que este animal que iba cabalgando Balaam, esta asna, ya había visto al ángel del Señor. Entonces estaba buscando evitarlo. Se fue más lejos, se puso en un sitio estrecho donde no había manera de volverse ni a la derecha ni a la izquierda. Y viendo el asna al ángel del Señor, se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y golpeó al asna con su palo. Entonces el Señor abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho yo que me has golpeado estas 3 veces? Ahora, lo que a mí más me llama la atención de esa historia es que Balaam le responde con toda naturalidad y le dice, oye, te golpeo porque te estás burlando de mí. A mí se me hace eso bien extraño. Si tú vas cabalgando tu burrito, lo que sea, y te habla, yo creo que yo saldría corriendo ante esa visión. Pero no, él se queda allí razonando, ¿no? Con el asna, cosa bien extraña. Pero en el versículo 31 dice que el Señor abre los ojos de Balaam y él vio al ángel del Señor de pie en el camino con la espada desenvainada en su mano e inclinándose se postró en tierra. Lo que estaba pasando en esa escena es que el asna que Balaam estaba cabalgando estaba teniendo más discernimiento que él en ese momento. Porque no es que veía el peligro de acercarse al ángel de Jehová que tenía la espada desenvainada. Pero el profeta ignoraba todas estas cosas, pero Dios le habló a través de ese animal para que prestara atención. Y al final de todo, aunque Balaam va con la intención de maldecir al pueblo de Dios, Dios revierte esa maldición y obliga a Balaam a hablar bendición al pueblo de Dios. Eso no se quedó así.
Y por eso es el enojo del Señor contra Balaam. Y por eso Pedro lo pone como un ejemplo de locura. Porque él estaba interesado en su dinero. A pesar de que no pudo maldecir al pueblo de Dios en ese momento, él aconsejó a las otras naciones a cómo podían hacer caer a los israelitas. ¿Sí? A pesar de haber tenido esa visión del ángel, a pesar de cómo el Señor había cambiado sus intenciones de maldecir al pueblo de Israel, él permaneció en querer hacerle daño al pueblo por el dinero que iba a recibir. Entonces, esa es una característica de los falsos maestros, que no les interesa pasar por encima de nadie, despojar a personas necesitadas para ellos llenar sus bolsillos de dinero. El final de Balaam se nos narra en Números 31:8. Cuando él, luchando contra Israel, dice en tu texto al final, también mataron a espada a Balaam, hijo de Beor. Él hasta el final luchó contra el pueblo de Dios. Él no tuvo un corazón arrepentido a pesar de ver al ángel del Señor, a pesar que Dios utilizó a su asna para reprenderlo. Él amaba más el dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Ciertamente es un instrumento útil que el Señor nos llama a ser buenos administradores del dinero, a ser generosos, ¿sí? A ayudar al sostenimiento de la obra del Señor, pero también a que seamos prudentes, a que seamos buenos administradores, a no pensar que nuestro dar es una especie de pirámide, donde nosotros ponemos una parte y Dios nos va a dar una cantidad. No. Así que estas son las tres características que Pedro nos presenta de los falsos maestros y que nosotros debemos evitar: la arrogancia, la inmoralidad y la codicia. Una de las cosas que revela la condición de nuestros corazones es nuestra relación con el dinero. Y Pedro nos está mostrando cómo esa era una de las cosas en las que los falsos maestros eran expertos en la avaricia. Tenemos que ser cuidadosos. Tú tienes que ser muy cuidadoso y saber cómo darle buen uso a tu dinero y no dejarte engañar por personas que quieren enriquecerse por ti. Aún en estos tiempos, ese es un peligro aún mayor, donde en cualquier cosa nuestros corazones angustiados quisieran poder buscar alguna salida o alguna salida fácil o algún tipo de cosa que nos dé mucho más. Luego Pedro pasa a decirnos cuál es el efecto que estos falsos maestros estaban teniendo sobre el pueblo. Luego de que combina en el texto que vamos a leer elementos de arrogancia y de inmoralidad, él muestra también el efecto terrible que los falsos maestros tenían en otros. En el versículo 17 dice: estos son manantiales sin agua, bruma impulsada por una tormenta, para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas. Manantiales sin agua. ¿Tú te imaginas estar caminando por un desierto caliente y a lo lejos te parece que ves un manantial y vas contento porque puedes saciar tu sed con un calor tan impresionante y de repente llegas y no hay agua? Así Pedro describe a los falsos maestros, ellos haciendo promesas a las personas de que iban a ser llenos, de que iban a experimentar la vida verdadera, pero eran como manantiales sin aguas y para ellos está reservada la oscuridad de las tinieblas, el juicio. Es como dice Jeremías 2:13: dos males ha hecho mi pueblo, me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. Una vez más el Señor nos muestra que el único lugar donde nosotros podemos hallar plena satisfacción para nuestra alma es en Él. Él es la fuente de agua viva. Y estos falsos maestros eran falsas promesas. El juicio de ellos es seguro. El versículo 18 dice que ellos, hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Una vez más nos muestra cómo ellos, con grandes palabras, mostrándose como personas importantes, estaban atrayendo mediante deseos carnales, mediante el no pasa nada si hacen esto, no pasa nada si viven de una manera desenfrenada. Así engañaban, dice nuestro texto, a los que hace poco vivían en el error. Y nuestro texto continúa diciendo: les prometen libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo de aquello que le ha vencido.
Muchas veces les he dicho cómo ese asunto de que la libertad no es que nosotros vivamos haciendo lo que queramos, porque entonces estaremos viviendo siendo esclavos de nuestros malos deseos. Entonces estos falsos maestros le estaban prometiendo a la iglesia, mira, tú puedes vivir como quieras, no hay un juicio final, tú puedes dar rienda suelta a tu pecado, puedes ser libre. Pero Pedro dice, no, no, no. Están prometiendo libertad cuando ellos mismos son esclavos de corrupción. Uno es esclavo de aquello que le ha vencido. Es decir, si la inmoralidad está venciéndome, entonces yo soy esclavo de la inmoralidad. Si el alcohol está venciéndome, entonces yo soy esclavo del alcohol. Es lo que nuestro texto dice, uno es esclavo de aquello que le ha vencido. En Juan 8:34 Jesús dice, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Precisamente de eso viene Jesús a libertarnos, a que ya no seamos más esclavos de ese amo tirano que es el pecado, que promete cosas que no puede cumplir, como tú y yo hemos experimentado eso muchas veces, ¿sí? Sino que vayamos a Él, que es fuente de agua viva, que seamos entonces sus siervos, sus esclavos. Podemos ser esclavos de un amo perfecto y amoroso que sí cumple lo que promete. Por eso Pedro al principio de su carta se presenta como siervo, como esclavo y apóstol de Jesucristo. Estos falsos maestros eran esclavos de corrupción, aunque estaban prometiendo libertad. Y luego el texto nos recuerda de la terrible realidad de la apostasía en el versículo 20 y 21. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia que, habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Entonces mire lo que el apóstol Pedro dice. Aquí refiriéndose puede ser tanto a los falsos maestros como a las personas que estaban siguiendo a los falsos maestros. Todos ellos estaban saliendo de la iglesia misma. Pues dice, si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo. Entonces, el Señor cuando viene, ¿sí? cuando su palabra, cuando Él nos rescata, dice que es como escapar de las contaminaciones del mundo. Escapamos de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador. Miren cómo lo llama, Salvador Jesucristo. Él nos salva de esas contaminaciones del mundo. Y dice, si de nuevo son enredados en ellas y vencidos, la condición postrera viene a ser peor que la primera. Hubiera sido mejor no haber conocido el camino de la justicia. ¿Y por qué? ¿Por qué es peor? Porque quienes habían experimentado la fe en Cristo y luego lo rechazan, era improbable que volvieran. Ya no escucharían de manera fresca el Evangelio, sino que pensarían, como tristemente escuché a un amigo decirme alguna vez, un amigo con el que hace años iba a la iglesia y estuvimos en un mismo grupo de alabanza, y después de varios años me lo encuentro y me dicen, no, mira, yo eso de buscar a Dios y eso, ya yo pasé esa etapa. No hay nada más triste que luego de haber aceptado y recibido la verdad gloriosa del Evangelio, nuestros corazones se enreden nuevamente en el engaño del pecado. Y nuestro texto dice que la condición llega a ser peor que la primera, que hubiera sido mejor, dice Pedro, no haber conocido el camino, que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que le fue dado. Es como cuando Judas dice en Judas 3 que a nosotros se nos ha dado un depósito. La fe que una vez nos fue dada a los santos la debemos atesorar y guardar y no abandonar. Y no abandonar. El versículo 22 dice, les ha sucedido a ellos, según el proverbio verdadero, el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Allí Pedro cita de Proverbios 26:11 que dice, como perro que vuelve a su vómito es el necio que repite su necedad, y utiliza este otro proverbio que era más bien un proverbio popular, que la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cielo. O sea, nosotros podemos cometer dos errores al acercarnos a estos textos, y es pensar
que mira, eso lo que muestra es que la salvación puede perderse. Estas personas habían conocido del Señor, pero se apartaron, perdieron la salvación. No es esto lo que el texto enseña. Aunque también aquellos creyentes que creen en la seguridad de la salvación no pueden descuidar estas advertencias. Estas advertencias son para nosotros, para que nosotros permanezcamos en el camino de la verdad. Sin embargo, es un error concluir que la salvación se pierde por un texto como este, porque el mismo Pedro nos dice en el capítulo 1 que el Señor nos da todo lo que necesitamos para la vida y la piedad mediante el conocimiento de Cristo, y Él es quien nos llama por su gloria y excelencia. Pero aquí lo que Pedro hace es describir a los que se alejaron, que daban toda apariencia de ser cristianos. Personas que habían confesado a Cristo como Señor y Salvador, que se bautizaron, que se unieron a la iglesia. Pero los falsos maestros y algunos de los que los sedujeron, aunque estaban físicamente en la iglesia, ya no eran considerados creyentes genuinos. Recuerden la enseñanza de 1 de Juan 2:19. ¿Sí? Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Estos proverbios que Pedro utiliza, del perro volviendo al vómito y la puerca lavada al lodo, nos muestran que es un asunto de una naturaleza no transformada. ¿Por qué el perro vuelve a su vómito? Porque es un perro, porque esa es su naturaleza y es algo terrible. Miren cómo lo ilustra, como habiendo dejado la inmundicia es volver a ella. Por eso nosotros tenemos que ver el pecado como realmente es. Nosotros somos llamados a perseverar, a examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe. Las consecuencias terribles de la enseñanza que estos falsos maestros estaban dando estaban haciendo que algunos que habían profesado fe en Cristo se apartaran del camino y estuvieran ahora en un estado peor. ¿A qué nos llama eso a nosotros? A perseverar, a estar cimentados, a no dejar que el engaño del pecado, que el engaño de nuestra vida pasada nos seduzca, sabiendo que a verdadera libertad nosotros hemos sido llamados. Este es un tiempo donde nosotros debemos seguir creciendo en santidad, en perseverar, en estar firmemente establecidos en Cristo, de tal manera que no volvamos atrás. Tú puedes estar pensando, pero pastor, yo me siento que yo he caído como en lo que dice ese proverbio. Yo he vuelto a aquello de lo cual el Señor me había limpiado. Si mi postrer estado es peor, ¿acaso no hay esperanza para mí? No, al contrario. Si ese es tu pensamiento, el Señor te espera con brazos abiertos. Y te dice que vengas a Él para ser limpiado y para ser restaurado y para seguir caminando en su amor y en su misericordia. Así como el padre del hijo pródigo se alegró al verlo volver, Él también alegremente recibe a sus hijos cuando se arrepienten. De manera que no en nosotros nuestra oración debe ser: Señor, cambia mi corazón, moldea mis deseos y ayúdame a caminar de esa forma. De una manera que yo pueda permanecer en ti y que pueda ver el pecado como realmente es, como la contaminación del mundo, como una inmundicia de la cual tú, por tu amor glorioso en la cruz, me has rescatado y me das el poder y la capacidad por tu Espíritu para no volver atrás. ¿Qué debemos entonces, mis hermanos, aprender y llevarnos a nuestros corazones después de todo esto? A que evitemos de nosotros la arrogancia y el orgullo, la sensualidad y la inmoralidad y la codicia. Y que también perseveremos en no ser de esas almas inestables, sino que caminemos firmes en poco a poco seguir creciendo a la semejanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A que no pase como aquellos que Pedro está describiendo, que habían conocido, habían escuchado el Evangelio que trae vida, que transforma el alma, que llena el corazón, y hacen un intercambio terrible y vuelven a aquello que antes habían dejado. Si a ti te había pasado eso, quiero decirte una vez más: el Señor siempre te espera con brazos abiertos, y tu iglesia persevera en saber que ahora tú disfrutas de algo muchísimo mejor, que tu corazón ha recibido nuevos deseos para servir al Señor. Así que, hermanos, que el Señor nos ayude a crecer en discernimiento, a guardarnos de las falsas enseñanzas y a perseverar,
Que como dice nuestro Señor Jesucristo, porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Oremos, Señor, gracias por tu palabra, gracias por bendecirnos por medio de ella. Ayúdanos, Señor, guarda nuestros corazones, guarda nuestras mentes, y que podamos aprender de las cosas, Señor, que hemos escuchado hoy, a que tú nos guardes del orgullo, de la inmoralidad y la codicia, y también que nos ayudes a permanecer firmes, Señor, en ti, y no mirar atrás, y no volver a enredarnos en aquellas cosas de las cuales tú, con brazo extendido, con mano poderosa, nos has salvado en Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga, hermanos. Señor, mi redentor y roca, gran tesoro en mi corazón, mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Tu amor más alto que los cielos, tu gracia más honda que el mar, tu ley es mi sabiduría, mi bien mayor y mi necesidad. Señor, mi redentor y roca, de mi vida fuerte defensor. Señor, tú eres mi espada contra el mal, mi escudo protector. Mi canción se acechan enemigos, esperanza en medio del dolor, mi bien en todo sufrimiento, refugio fiel en densa oscuridad. Señor, mi redentor y roca, de mi ruina, dulce Salvador, mi cruz y culpa en tus hombros, tú por mí sufriste hasta morir. Mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad. Mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad. Señor, mi redentor y roca, quiero vivir mis días para ti. Quiero vivir mis días